La noche en que todo terminó de encajar, Madrid respiraba un silencio tibio, como si la ciudad misma supiera que algo irrevocable estaba a punto de suceder. Ella estaba sentada en el sofá, el bebé dormido sobre su pecho, cuando él apareció en la puerta sin avisar, con esa manera suya de llegar como si siempre hubiera pertenecido a su mundo. No traía flores ni discursos preparados. Traía una verdad que le pesaba en los ojos. Se sentaron frente a frente, tan cerca que el aire entre ambos parecía vibrar. Él habló primero, con una voz más baja de lo habitual, confesándole que durante años había comprado empresas, edificios, incluso destinos ajenos, pero nunca había sabido cómo quedarse en un lugar sin miedo. Ella lo escuchó con los dedos apretando la manta del bebé, sintiendo que cada palabra era un puente que se tendía hacia ella. Cuando le tocó hablar, no habló de carencias ni de la noche en que pidió $50 por desesperación. Habló del cansancio, de la soledad, de cómo el amor a veces llega disfrazado de error. Él extendió la mano, despacio, como si temiera romper algo frágil. Ella dudó un segundo, pero cuando sus dedos se tocaron, el mundo pareció acomodarse en su sitio. No fue un gesto grandioso, fue íntimo, eléctrico. Se acercó un poco más y la besó con una delicadeza que desarmaba, un beso que no exigía nada y lo prometía todo. Ella respondió con la misma intensidad contenida, sintiendo que el pasado se disolvía en ese instante. Los días siguientes fueron una coreografía silenciosa de descubrimientos. Desayunos compartidos, risas suaves para no despertar al bebé, miradas largas que decían más que cualquier contrato. Él aprendió a calentar biberones, a cambiar pañales torpemente, a quedarse despierto observando cómo ella se movía por la casa con una fortaleza que lo dejaba sin aliento. Ella aprendió que detrás del apellido famoso había un hombre capaz de arrodillarse en el suelo para jugar con un niño que no llevaba su sangre, pero sí su corazón. Una tarde lluviosa, ella lo encontró en la habitación del bebé, tarareando una canción antigua. La escena la atravesó como una certeza. Se acercó por detrás, rodeó su cintura y apoyó la frente en su espalda. Él se giró y la besó de nuevo, esta vez con urgencia, con ese fuego que nace cuando el amor deja de ser duda. Se amaron allí, sin prisa, con la ternura de quien sabe que cada caricia es un acuerdo silencioso de quedarse. El mundo exterior no tardó en golpear la puerta. Titulares, rumores, ofertas que prometían comodidad a cambio de distancia. Él las rechazó una a una. Por primera vez, el dinero no era la respuesta. Decidió vender, reducir, elegir. Ella lo miró hacerlo con una mezcla de orgullo y miedo, hasta que una noche él la tomó del rostro y le dijo que no quería salvarla, quería caminar a su lado. Que no necesitaba ser héroe cuando podía ser hogar. Llegó el día en que ella se atrevió a contarle su mayor temor, que todo fuera un sueño, que despertara y él no estuviera. Él no respondió con palabras. Se arrodilló frente a ella, sacó una pequeña caja sin brillo ostentoso y la abrió. No prometió castillos ni eternidades vacías. Prometió estar, incluso cuando fuera difícil. Ella dijo que sí entre lágrimas, con el bebé balbuceando como si entendiera la importancia del momento. La ceremonia fue sencilla, casi secreta. Un jardín al amanecer, pocas personas, el cielo encendido de colores suaves. Cuando ella caminó hacia él, el tiempo se dobló. Él la miró como si el universo entero hubiera conspirado para ese paso. Se besaron bajo un sol tímido, y el aplauso fue un murmullo lleno de emoción verdadera. Meses después, la casa se llenó de nuevas rutinas, de proyectos compartidos, de noches en las que el amor no era perfecto pero sí real. Él seguía siendo un hombre poderoso, pero ahora su mayor riqueza dormía en una cuna y reía en brazos de una mujer que había llegado a su vida por un mensaje equivocado. Ella, por su parte, ya no pedía prestado para sobrevivir, elegía cada día amar sin miedo. Y cuando alguien le preguntó alguna vez cómo empezó todo, ella sonrió, miró a su familia y respondió que a veces el destino no necesita grandes planes, solo un error valiente y la decisión de no soltar la mano que te encuentra en la oscuridad. Y aún así, la historia no se detuvo allí. Porque el amor, cuando es verdadero, no se conforma con un final bonito, sino que sigue creciendo en los pequeños detalles que nadie ve. Las madrugadas se volvieron cómplices silenciosas, con él levantándose antes que ella para preparar café, observándola dormir como si todavía no creyera que ese milagro era suyo. A veces se sentaba al borde de la cama y le apartaba un mechón del rostro con una ternura que le apretaba el pecho. Ella comenzó a escribir de nuevo, algo que había abandonado desde que la vida se le volvió supervivencia.
Escribía en una libreta vieja mientras el bebé dormía y él trabajaba en una mesa cercana, levantando la mirada cada tanto solo para asegurarse de que seguía allí. No hablaban mucho en esos momentos, pero el silencio era cálido, lleno de promesas que no necesitaban voz. Una noche, después de acostar al niño, se quedaron en el balcón, envueltos en una manta, viendo las luces de la ciudad. Él le contó historias de su infancia, de la soledad de las mansiones demasiado grandes, de cumpleaños llenos de regalos pero vacíos de abrazos. Ella apoyó la cabeza en su hombro y le confesó que durante años había tenido miedo de desear algo más que estabilidad, como si soñar fuera un lujo reservado para otros. Él la besó en la frente, despacio, como si sellara un pacto invisible. El deseo entre ellos no era urgente ni desbordado, era profundo, constante, como una llama que no necesita arder con violencia para calentar. Cuando se amaban, lo hacían con una devoción tranquila, mirándose a los ojos, reconociéndose en cada gesto. No había prisa, solo la certeza de que ese encuentro era un regreso. Después, se quedaban abrazados, respirando al mismo ritmo, hablando de futuros posibles sin miedo a nombrarlos. Con el tiempo, ella comenzó a notar cómo él cambiaba incluso fuera de casa. Reuniones más cortas, decisiones más humanas, una forma distinta de mirar el mundo. Algunos no lo entendían, otros lo criticaban, pero a él ya no le importaba. Había aprendido que el verdadero poder estaba en elegir a quién amar y cómo quedarse. Y cada noche, al volver, encontraba en ella una mirada que lo anclaba. Hubo momentos difíciles, discusiones pequeñas, cansancio acumulado, días en que el pasado intentó colarse con dudas. Pero incluso entonces, él no se iba. Se quedaba sentado frente a ella, escuchando, sosteniendo sus manos, recordándole que no tenía que ser fuerte todo el tiempo. Ella, a su vez, aprendió a dejarse cuidar sin sentir culpa, a confiar en que no todo lo bueno se pierde. Una mañana, el bebé dio sus primeros pasos. Él estaba allí, con los brazos abiertos, animándolo con una sonrisa temblorosa. Cuando el niño cayó en su abrazo, él cerró los ojos, emocionado de una forma que ninguna cifra había logrado jamás. Ella los miró y sintió que el corazón se le desbordaba. En ese instante entendió que el amor no siempre llega cuando estás lista, sino cuando más lo necesitas. Las noches se llenaron de planes susurrados, viajes sencillos, una casa cerca del mar, cenas largas sin teléfonos. Él hablaba de reducir aún más su imperio, ella hablaba de construir algo propio, sin miedo. Se besaban entre frase y frase, como si cada palabra fuera una excusa para acercarse un poco más. Y aunque el mundo seguía girando con su ruido habitual, dentro de ellos se había instalado una calma nueva. Una certeza suave, persistente. Porque todo había comenzado con un mensaje equivocado, sí, pero continuaba gracias a decisiones conscientes, a quedarse cuando lo fácil habría sido huir. A veces, en la oscuridad antes de dormir, ella pensaba en la mujer que había sido aquella noche de desesperación. Quería abrazarla, decirle que resistiera un poco más. Él, por su parte, pensaba en el hombre que había sido antes de tocar aquella puerta a medianoche, y agradecía no haber ignorado ese impulso extraño que lo llevó hasta allí. Se tomaban de la mano incluso dormidos, como si el cuerpo recordara lo que el alma ya sabía. Y así, día tras día, sin anuncios ni finales grandiosos, seguían escribiendo una historia que no necesitaba cerrar, porque el amor verdadero no termina, solo se transforma, se profundiza, y continúa. De maneras inesperadas. Con el paso de los meses, la casa comenzó a llenarse de sonidos nuevos, risas más seguras, pasos pequeños corriendo por el pasillo, música suave los domingos por la mañana. Él había aprendido a llegar temprano, no por obligación, sino por deseo. Cada regreso era una confirmación de que había elegido bien. Ella lo esperaba sin ansiedad, con una paz que antes no conocía, sabiendo que ya no estaba sola sosteniendo el mundo. Una tarde, mientras ordenaban cajas viejas en el trastero, ella encontró el teléfono con el que había enviado aquel mensaje equivocado. Lo sostuvo entre las manos, como si fuera una reliquia de otra vida. Él la observó en silencio, entendiendo sin palabras. Cuando ella levantó la mirada, había nostalgia, pero también gratitud. Se acercó, rodeó su cintura y apoyó la barbilla en su cabeza. No dijo nada. No hacía falta. Ambos sabían que aquel error había sido el inicio de todo lo verdadero. La intimidad entre ellos se volvió más profunda, menos urgente y más intensa. Se deseaban incluso en lo cotidiano, en la forma en que él le acomodaba el abrigo antes de salir,
en cómo ella le ajustaba la corbata con una sonrisa cómplice. Las noches seguían siendo su refugio favorito. A veces hablaban durante horas, otras simplemente se tocaban, piel contra piel, recordándose que estaban allí, que se habían elegido. Una noche de tormenta, se fue la luz. El niño dormía, ajeno al estruendo exterior. Encendieron velas y se sentaron en el suelo del salón. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. Él la miró como si la viera por primera vez, iluminada por una llama temblorosa. Se acercó despacio, besándole el cuello, recorriendo con los labios ese camino que conocía de memoria pero que nunca dejaba de sorprenderlo. Ella cerró los ojos, entregándose a ese amor que ya no dolía, que no pedía pruebas. Se amaron con una intensidad serena, como si el mundo pudiera derrumbarse afuera y aún así estarían a salvo. Después, permanecieron abrazados, escuchando la lluvia, hablando en susurros. Él le confesó que, por primera vez, no tenía miedo de perderlo todo. Ella le respondió que había dejado de temer al futuro. Se rieron suavemente, sorprendidos de sí mismos. Con el tiempo, comenzaron a viajar. No a destinos lujosos, sino a lugares simples, donde podían caminar sin ser observados. Playas tranquilas, pueblos pequeños, cafés donde nadie conocía sus nombres. En uno de esos viajes, él la despertó al amanecer y la llevó a ver el mar. El cielo estaba pintado de tonos rosados. Ella se apoyó en su pecho y pensó que jamás habría imaginado una vida así, construida desde la humildad de un error y la valentía de quedarse. El niño crecía rodeado de amor. Llamaba a él con una palabra que no necesitaba definición. Él la aceptó sin corregirla, con los ojos brillantes. Ella lo observaba en silencio, entendiendo que la familia no siempre se forma de la manera tradicional, sino de la más honesta. Cada noche, cuando acostaban al pequeño, se miraban con complicidad, sabiendo que estaban haciendo algo bien. Hubo una ocasión en la que el pasado volvió a intentar reclamarlo. Una oferta imposible de ignorar, un regreso al centro del poder absoluto. Él la escuchó con atención cuando ella expresó sus miedos, sin reproches. Luego tomó una decisión que la dejó sin palabras. Eligió quedarse. No porque ella lo pidiera, sino porque había aprendido que la grandeza no siempre está en avanzar, sino en permanecer. Esa noche, ella lo amó como nunca. Con lágrimas, con risas, con una entrega total. Le susurró que no necesitaba sacrificios, solo verdad. Él respondió con caricias lentas, con promesas sin ruido, con la certeza de que el amor que habían construido no dependía de renuncias, sino de elecciones compartidas. Los años comenzaron a marcarse en fotografías dispersas por la casa, en rutinas que ya no pesaban, en sueños que se adaptaban sin romperse. Y aunque sabían que la vida no sería siempre sencilla, también sabían que ya habían atravesado la oscuridad y se habían encontrado en ella. Algunas noches, antes de dormir, él volvía a leer aquel primer mensaje, guardado como un tesoro secreto. Ella fingía no saberlo, pero sonreía cuando lo veía hacerlo. Porque entendía que no era el texto lo que importaba, sino todo lo que había nacido después. Y así, sin necesidad de finales ni promesas exageradas, seguían avanzando, paso a paso, abrazo a abrazo, escribiendo una historia que aún tenía mucho por decir. El tiempo, que antes parecía un enemigo implacable, se volvió un aliado silencioso. No anunció su paso con estruendo, sino con gestos pequeños, una cana nueva en su sien, una risa más profunda en ella, la voz del niño pronunciando frases completas y llamándolos a ambos sin distinguir sangre ni pasado. En esa normalidad construida con paciencia, comprendieron que lo extraordinario no había sido el mensaje equivocado, sino todo lo que decidieron hacer después. Una noche tranquila, mientras la casa dormía, ella despertó sobresaltada por un recuerdo antiguo, el miedo, la escasez, la soledad. Él lo notó de inmediato y la atrajo hacia su pecho sin preguntas. Ella lloró en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez, el pasado ya no dolía. Él le susurró que nada de lo que habían vivido había sido en vano, que incluso el dolor había sido un maestro severo que los condujo uno al otro. Con los años, aprendieron a celebrar sin ostentación. Cada aniversario lo pasaban en casa, cocinando juntos, bailando en la sala, riéndose de errores viejos. Él ya no necesitaba demostrar nada al mundo, ella ya no necesitaba pedir permiso para existir. Se habían convertido en refugio mutuo, en ese lugar al que siempre se vuelve cuando todo lo demás falla. El niño creció viendo amor real, no perfecto, pero honesto.
Vio discusiones que terminaban en abrazos, silencios que no eran castigo, besos que no pedían nada a cambio. Y en esa observación constante, aprendió que el amor no se compra ni se mendiga, se construye. Ellos lo sabían, y lo protegían como su mayor legado. Una tarde dorada, mientras caminaban por un parque casi vacío, él se detuvo de repente. Ella lo miró, intrigada. Él respiró hondo y le dijo que durante mucho tiempo había pensado que el éxito era llegar a la cima, pero ahora entendía que el verdadero triunfo había sido atreverse a amar cuando no había garantías. Ella lo besó con una sonrisa lenta, consciente de que esas palabras valían más que cualquier fortuna. El mundo exterior seguía hablando de él, de su nombre, de lo que había dejado atrás. Pero esas voces ya no entraban en su casa. Allí solo existía lo esencial, una mesa compartida, historias antes de dormir, manos entrelazadas al amanecer. La riqueza había cambiado de forma, y nadie podía arrebatársela. Una noche especial, mientras el niño dormía profundamente, se sentaron juntos en el suelo del salón, como aquella vez durante la tormenta. Encendieron una vela. Él sacó el teléfono antiguo, el del mensaje inicial, y lo dejó entre ambos. Ella lo miró y negó con la cabeza, sonriendo. Él le dijo que ese objeto no representaba un error, sino un acto de valentía. Que pedir ayuda, incluso por accidente, había sido el primer paso hacia todo lo que eran ahora. Ella apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. En ese instante, entendió algo definitivo: no todas las historias de amor comienzan con promesas, algunas empiezan con necesidad. Pero solo las verdaderas continúan con elección. Y ellos se habían elegido cada día, incluso cuando nadie estaba mirando. Los años siguieron su curso, dejando huellas suaves. Vieron al niño correr hacia su futuro con seguridad, sabiendo que siempre tendría un hogar al cual regresar. Se miraron a sí mismos, ya distintos, pero unidos por una complicidad inquebrantable. No necesitaban finales épicos, porque su victoria había sido silenciosa y profunda. Y así, cuando alguien escuchara esta historia y se preguntara si los milagros existen, la respuesta no estaría en la cifra de una cuenta bancaria ni en la casualidad de un mensaje. Estaría en el coraje de abrir una puerta a medianoche, en la humildad de quedarse, en la ternura de amar sin garantías. Porque a veces, el destino no grita. A veces, susurra. Y solo quienes se atreven a escuchar, descubren que incluso el error más pequeño puede convertirse en la historia más grande jamás contada.